Buenas tardes, los saludo con afecto. Hoy vamos a tratar un tema denominado los mecanismos alternativos de solución de controversia. Para ello, contamos con la maestra en terapia familiar Victoria Hernández Antonio, quien habrá de explicarnos la importancia y la repercusión de la mediación ante la sociedad. Maestra, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros, con nuestro público del canal digital blancoynegro.tv, fomentando una cultura de paz en Oaxaca. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todo este público. Yo estoy muy contenta de, integrarme a este colegio que usted representa, al Colegio de la Federación de Mediadores y al Colegio de Mediadores Comunitarios, también del cual usted preside. Pues sin duda el tema nos da mucho de qué hablar y también muchos aportes a nuestra sociedad oaxaqueña. Pues efectivamente, hoy este reto que tenemos de la elaboración y aplicación y evaluación de políticas de los mecanismos alternativos como un medio de solución alterno que constituye retos para poderes judiciales y fiscalías en los estados de la República Mexicana. Los mecanismos alternativos deben de contribuir a la solución judicial de conflictos de la Ley Nacional, Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, con una mayor humanización, propiciando un abordaje integral que atienda las necesidades individuales y colectivas de las partes y proporcione a la víctima un espacio para obtener una reparación o restitución del daño sufrido, con el fin de contribuir a la paz social, a la prevención general y en especial de delitos y a mantener esa seguridad ciudadana. Es necesario que en este estado se desarrollen programas para las víctimas, donde se encuentre un espacio con expertos en victimología, psicología, terapeutas, que manejen controversia penal y que hagan posible mantener actualizados los registros nacionales y estatales de víctimas y el registro de seguimiento de los acuerdos reparatorios, que es muy importante para nuestro estado. Me gustaría que de acuerdo a estos mecanismos que se han implementado a nivel nacional y que pues Oaxaca todavía no reforman su ley, ¿qué usted nos puede decir de esos mecanismos, la importancia de los mecanismos alternativos? Pues es muy importante que nuestra sociedad cuente con herramientas que permitan que las personas puedan resolver sus conflictos, que se les acontece en el transcurso de su vida, mediante el diálogo, a través de la paz, puedan, digamos que de manera armoniosa, llegar a tomar decisiones que les lleven a alternativas positivas, que les genere mucha tranquilidad para que estos conflictos que pueden iniciar muy pequeños no crezcan, y que esto finalmente va a favorecer a que tengamos comunidades más sanas. Pues efectivamente los mecanismos alternativos ya los prevé nuestro artículo 17 constitucional, donde establecen esas leyes, van a prever los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal y regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán casos en los que se requiera una supervisión judicial. En atención a ese mandato constitucional, el Congreso Federal promulgó en el año de 2014 la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en materia penal, que es aplicable a los hechos delictivos que sean competencia de los órdenes federales, local, atendiendo sus principios y derechos previstos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los estados mexicanos sea parte. Los mecanismos alternativos en materia penal tienen como finalidad propiciar a través del diálogo la solución de las controversias que surgen entre miembros de la sociedad con motivo de una denuncia o querella, refiriendo un hecho delictivo mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad. Los mecanismos alternativos pues se solicita de manera verbal, escrita, ante la autoridad competente, expresando la voluntariedad de acceso al mecanismo alternativo y el compromiso de ajustarse a sus reglas,
la cual va a examinar una controversia y determinará si es susceptible de resolver a través de un mecanismo alternativo. Entonces, como mecanismo alternativo tenemos uno, que es la mediación. ¿Me podría usted explicar acerca de la mediación? Sí, bueno, la mediación es un proceso, es voluntario, es flexible, es imparcial, es un proceso que, pues donde participan tanto el mediador como los mediados. En este caso, ellos solicitan al mediador pues trabajar algún conflicto a manera de que el mediador proporcione a través de sus diferentes estrategias y herramientas, pues pueda generar, en este caso en las personas, que ellas puedan ser escuchadas, generando, como bien lo decía, un clima pues, de empatía, un clima de confianza, donde las personas pues se sienten a gusto, donde pueden expresar tanto sus necesidades como también sus intereses acerca del conflicto que están viviendo en ese momento. Entonces el mediador es una persona muy importante, porque es el protagonista, en este caso, el que va a llevar, el que va a dirigir el proceso, y que finalmente va a dar como resultado que las personas puedan tomar decisiones y llegar a un acuerdo. Y mediante ese acuerdo tal vez presentarlo a una instancia correspondiente. El mediador, pues, como bien lo decía, tiene muchas técnicas que ha sido parte de su formación, de su capacitación, y estas técnicas generan que las personas puedan ir conduciéndose a ese fin, ¿no? A ese objetivo que tienen de solucionar su conflicto. La mediación, pues como lo define, es un mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en el libre ejercicio de su autonomía van a buscar y van a construir y proponer opciones de solución de controversia con el fin de alcanzar la solución de esta. Entonces, la mediación no solamente en materia penal, hay mediación familiar, mediación mercantil. ¿Me podría usted explicar un poco más de esta mediación para que vayan entendiendo? Acabamos de hablar en materia penal, ahorita pues puedes dar otra definición, si es lo mismo en materia penal, en trabajar mediación en otras materias. Bueno, no es lo mismo, puesto que se manifiesta o se presenta en diferentes contextos. Por ejemplo, en mediación penal, pues coadyuva al proceso que están llevando las partes, ¿no? En una cuestión legal propiamente. Y bueno, en mediación familiar se trabajan conflictos, por ejemplo, donde acuden parejas que están en una situación de divorcio, acuden a solicitar el apoyo del mediador para que éste les ayude a solucionar y a generar también en ellos pues como esta responsabilidad, como esta toma de decisiones con respecto a todo lo que tiene que ver con el proceso de divorcio, ¿no? Con respecto a los hijos. Entonces es muy diferente el contexto, aunque las técnicas sigan siendo las mismas. El contexto en el que se presenta la mediación es muy diferente. Igual en lo mercantil, bueno, cuando tiene que ver también con una cuestión más laboral, pues se presenta en una empresa, ¿no? Donde en ocasiones pues también se generan conflictos, y pues esto finalmente a veces afecta a la convivencia entre compañeros, ¿no? Entonces sí es muy diferente el contexto. Sin embargo, bueno, como yo bien refería, las técnicas pueden seguir siendo las mismas. La mediación es algo nuevo, ¿no? Porque no es muy común que mencionen la mediación y la comunidad oaxaqueña conozca la mediación. ¿Puedes explicar un poquito más o menos de en qué momento ustedes llegan a decir es una mediación? Ok, es una mediación cuando ambas partes tienen responsabilidad en el conflicto. Por ejemplo, entre vecinos a veces hay conflictos porque no están de acuerdo, por ejemplo, dónde tira la basura, o porque deja el coche estacionado donde es un paso, ¿no? Donde
les genera conflicto a ellos para pasar. Entonces, ahí podemos decir que tal vez la otra parte, la que se molesta, pues tal vez agrede a este vecino que se queda estacionado o que tira la basura en un lugar que no debe, lo agrede, y entonces el conflicto, digamos, que se va construyendo. Ambas partes tienen la misma responsabilidad y, por así decirlo, tienen el mismo nivel de poder. En cambio, pues hablando de algo diferente, podría ser una junta restaurativa donde ahí ya las cosas se dan de diferente manera, ¿no? Ahí ya hay una víctima y un ofensor definidos, y en cambio en una mediación ambos tienen responsabilidad en el conflicto. En la mediación en materia familiar, ¿cómo ha trabajado la mediación en materia familiar? Pues prácticamente, bueno, siguiendo estos principios, llega una persona de manera voluntaria, me pide que yo atienda ese conflicto. Posteriormente se le invita también a la otra parte o se contacta con la otra parte, y la otra parte lo que refiere es: sí acepto, sí tengo la voluntad de acudir y de poder dialogar y expresar acerca de lo que estoy sintiendo. Entonces, es así como se dialoga con ambas partes, y finalmente, mediante el uso de preguntas tanto directas como circulares, a través de la escucha activa, a través del parafraseo, nosotros como mediadores podemos entender un poquito más la dinámica de estas personas, por ejemplo, de esta pareja que está en proceso de divorcio, o de simplemente a veces cuando se presentan conflictos entre la familia, por ejemplo, padres con hijos tienen alguna situación que les genera conflicto, y entonces de esa manera ellos buscan un espacio para platicar de manera armónica y poder tener una solución a ese conflicto que muchas veces puede llevarse años, ¿no? Y que en ese momento ellos deciden como ponerle fin a eso. Bueno, también hay que hablar sobre la mediación familiar en delitos de violencia, pues ahí no es mediable. No, definitivamente ahí no es recomendable la mediación. Bueno, la conciliación se define también como un mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes en libre ejercicio de su autonomía van a proponer opciones de solución de controversia en que se encuentran involucrados. ¿Me puedes explicar un poco, maestra, sobre la conciliación? O sea, sobre cuál es la diferencia de la mediación y cuándo nos vamos a conciliación. Ok, en la conciliación, pues digamos que a diferencia de la mediación, son casos, por ejemplo, donde una empresa cita a una persona que tal vez le debe, o no sé, personas que chocaron, que tuvieron alguna situación de tránsito, y bueno, que desean como arreglar, solucionar así de manera rápida y efectiva esa situación. Entonces van y concilian, y incluso el conciliador puede proponer, ¿no?, algunas soluciones. En el caso de una mediación, no, el mediador no puede proponer, simplemente va como dirigiendo el proceso y va a través de sus herramientas, va haciendo que las partes vayan exponiendo sus intereses. Efectivamente, pues la diferencia de la mediación en la conciliación, el facilitador está autorizado para proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir lo más idóneo para los intervinientes con respecto a los principios de la Ley de Mecanismos Alternativos. También tenemos lo que es la Junta Restaurativa, ¿no? ¿Nos podrías decir un poco sobre ese mecanismo mediante el cual la víctima, el ofendido y el imputado, y en su caso la comunidad, interviene en esta Junta Restaurativa? Sí, bueno, primero pues se le invita, ¿no?, al ofensor, en este caso, que haya cometido algún delito, se le invita a participar en la Junta Restaurativa. Posteriormente se realiza como una reunión con él, donde hacemos ciertas preguntas que vienen en un guión establecido. Entonces preguntamos para conocer la historia y acerca de qué fue lo que pasó, ¿no?, qué has pensado desde que ocurrieron los hechos, cómo te has sentido,
quién fue la persona que más ha sido afectada, ¿no? Y en este caso es muy importante que el ofensor acepte su parte de responsabilidad para que entonces podamos invitar a la víctima. Y entonces la víctima también nos relata su versión acerca de cómo vivió los hechos. También se le hacen preguntas a manera de escuchar y entender qué es lo que está sucediendo. En algunos momentos hay víctimas que necesitan el apoyo psicológico y es ahí donde tal vez se busca que se canaliza, ¿no?, con el experto para que pueda atender también a la persona que ha sido víctima y también a su vez continuar la junta restaurativa, ¿no?, el proceso. Entonces esa es la diferencia, que esta junta pues requiere como más tiempo para la preparación. Maestra, pues continuamos en un momento más, vamos a un corte comercial. Y continuamos nuevamente aquí fomentando una cultura de paz con la maestra, pues como decías, de la junta restaurativa, ¿no? Que pues muchas personas que son afectadas en el libre ejercicio de su autonomía van a buscar y construyen y van a proponer opciones de solución de controversia. Esto es con el objeto de lograr ese acuerdo que atienda las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como la reintegración de esa víctima ofendido y del imputado a la comunidad y la recomposición del tejido social. En este caso, la reparación del daño podrá incluir el reconocimiento de responsabilidad y formulación de una disculpa a la víctima o ofendido, con el acto público o privado, el compromiso de la no repetición de la conducta originadora de la controversia y el establecimiento de las condiciones para darle la efectividad al plan de restitución que pueda ser económico o en especie, reparando o reemplazando algún bien,
la realización o omisión de una determinada conducta, la presentación de servicio a la comunidad o de cualquier otra forma lícita solicitada por la víctima o ofendido. Pues como me acabas de explicar, la Junta Restaurativa pues es aplicable, ¿no? Para los hechos delictivos que sean de competencia del orden estatal, ¿no? Ahora también federal, y en ese marco de los principios de derechos previstos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales donde el Estado es parte. Pues la Junta Restaurativa, quiero que nos expliques un poquito más sobre qué casos se llevan en la Junta Restaurativa, ¿no? ¿Qué casos? Bueno, en los casos de violencia familiar, en los casos donde hay lesiones, robo con violencia, pues yo creo que aplica a todo, tanto podríamos decir que la Junta Restaurativa puede ir de lo formal hasta lo informal, porque si bien es cierto que también en las escuelas nos encontramos casos que son para llevar un proceso, ¿no? Donde aplique una Junta Restaurativa, parte de lo que es la comunidad, también a veces se presentan casos donde en la calle a veces hay robos, hay pues diferentes tipos de agresiones, y entonces yo creo que es aplicable en todo, porque como bien decía, hay una víctima y un ofensor definidos, y entonces aquí lo más interesante es que la comunidad participa, y entonces es bien enriquecedor de repente ver casos donde la comunidad ayuda a que estas personas puedan reincorporarse nuevamente, ¿no? Y que el tejido social se restablezca y que finalmente las personas, tanto las que han sido víctimas como las que han sido ofensoras o ofensores, puedan en algún momento recuperar como esta seguridad para hacer pues las actividades que se realizan en la vida cotidiana y poder salir libremente a la calle, hacer ejercicio, ¿no? Hacer las cosas que hacía antes de que sucediera el hecho, ¿no? Entonces sí es muy importante y yo creo que es uno de los grandes aportes de las prácticas restaurativas, y bueno, creo también que ha sido de mucho beneficio para las víctimas. Pues estas prácticas que has mencionado, un proceso restaurativo en el enjuiciamiento, en el caso de adolescentes en conflicto con la ley penal, es también aplicable en el informe de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, donde esa violencia de la niñez y el crimen organizado que hay o que existe, se reconoce ese beneficio de ese abordaje de materia penal en niños y niñas y adolescentes, de la cual me puedes dar esos procesos restaurativos que las partes pues a veces trabajan en la fiscalía sobre esos procesos restaurativos en adolescentes. En adolescentes, bueno, en adolescentes ha tenido como mucho resultado positivo debido a que bueno, los adolescentes tienen un espacio donde pueden expresar y donde finalmente las facilitadoras o facilitadores pueden llevarlos, ¿no?, a esta parte que yo considero muy importante, que es la toma de responsabilidad, la toma de decisiones, ¿no? O sea, que ellos tengan como la claridad de que una decisión los trae consecuencias y que los lleva a una responsabilidad. O sea, que si un adolescente ha cometido algún delito, sabe que va a haber consecuencias y sabe también que nosotros en este espacio pues no los juzgamos ni los etiquetamos, simplemente nos enfocamos a trabajar esa situación y que pueda en algún momento también generarle confianza, ¿no?, para que el adolescente pueda expresar libremente. Sabemos que los adolescentes tienen pues una dinámica diferente a la de los adultos, o sea, es importante también que el facilitadora lo sepa, que es importante tomar en cuenta las etapas del desarrollo, en este caso, bueno, la adolescencia, cuáles son sus principales cambios, ¿no?, tanto a nivel físico, a nivel, no sé, emocional, social,
y saber también qué es lo que está pasando con este adolescente, qué es lo que está viviendo en su dinámica familiar, por ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que llegan también adolescentes que han sido ofensores y que traen un problema de drogadicción o de alcoholismo, o los papás se acaban de separar y entonces todo esto le está generando enojo, angustia, y llega a veces a la escuela o sale a la calle como queriendo, no sé, sacar tal vez todo este enojo, y en ocasiones pues comete ciertas conductas ilícitas, ¿no? En el nuevo sistema de justicia penal y la justicia para adolescentes deben contar con un programa, ¿no?, de consolidación donde permita servir a esa administración de manera equitativa, ¿no? Donde sea accesible y eficiente y previsible. Este ámbito de justicia habla de la Junta Restaurativa, que viene entre los mecanismos restaurativos, mecanismos alternativos. ¿Esa Junta Restaurativa es lo mismo que una justicia restaurativa? Bueno, forma parte de lo que es ahorita la Junta Restaurativa, de lo que es el nuevo sistema, ¿no? Anteriormente se llamaba Justicia Restaurativa, pero ahorita ya se le denomina Junta Restaurativa, ¿no? Puesto que ya ha cambiado un poco los términos y todo esto con el nuevo sistema penal, ¿no? Pues en este ámbito de justicia restaurativa, pues antes se manejaba lo que era justicia restaurativa, ahorita pues ya lo prevé nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y que dentro de eso vienen los mecanismos alternativos, que vienen la conciliación, la mediación y la Junta Restaurativa, que son para delitos no graves, ¿no? La justicia restaurativa pues habla de delitos graves, ¿no? Y en este tema hablamos de la mediación en también en otras materias. ¿Nos puedes explicar un tema en materia familiar, un caso que te haya llegado sobre la mediación, para que vayan entendiendo que estamos en una materia penal, pero también en una mediación en materia en otra familiar? Bueno, he tenido casos, por ejemplo, de varios hermanos que se presentan a solicitar el servicio porque ellos referían que su mamá había fallecido. Sin embargo, ellos estaban checando esta parte de quién se quedaba con la herencia, ¿no?, con la casa de la mamá. Y entonces era un tema que a todos los hermanos se les conflictuaba mucho porque todos querían la casa. Fue bien interesante ir como conociendo toda la dinámica que se daba alrededor de este conflicto, porque finalmente creo que para todos los hermanos tenía como, simbolizaba algo muy, muy hermoso la casa donde habían vivido ellos de niños y donde pues había vivido toda su vida su mamá, ¿no? Entonces, todos ellos expresaban qué era lo que ellos querían, por qué la querían. Sin embargo, llegaron a una conclusión de que para ellos era tanto el afecto que sentían por esta casa, que ellos iban a decidir que no fuera para ninguno, pero que en algún momento todos tuvieran acceso a esa casa. Prácticamente iba a ser como de todos ellos, ¿no? Entonces, fue interesante porque era un manojo de emociones, y todo, pues en mediación prácticamente es como toda flor de piel, porque son muchas emociones las que se manifiestan en el proceso, y que finalmente hay la habilidad del mediador para ir como llevándolos hacia generar, ¿no?, alternativas. Y entonces ellos, a través de este proceso, pudieron darse cuenta que realmente lo que a ellos les interesaba era seguir conservando ese espacio para que todos pudieran compartirlo, ¿no? Fue bien interesante. Y yo creo que esto de las herencias es como muy cotidiano, ¿no? Porque de repente hay muchos hermanos que dicen, no, es que a quién se la va a dejar, al hijo mayor, al hijo más chico, o al que se quedó cuidando. O sea, sí genera mucho conflicto en las familias las herencias, ¿no? Pero también que nuestro público sepa que sí hay formas de solucionar. Así que no solamente en la materia penal, porque ya tenemos una ley, ¿no?, pero también hay otras materias, ¿no?, en las cuales se puede enfocar un mecanismo alternativo.
la participación de la ciudadanía, es importante que también se involucre, ¿no?, en este apoyo que hoy nos ocupa en materia familiar, comunal, institucional, dentro de las reuniones restaurativas también que se hacen, con una prosperidad de la misma, con un papel que desempeñe, con un lado, un apoyo, con una persona que esté contigo, que te pueda decir en un momento, como el facilitador en materia penal, que te conduzca por dónde es una mediación, puede ser una conciliación o una junta restaurativa, dependiendo del caso. Es importante también que los facilitadores no solamente estén solos, ¿no?, sino que estén acompañados con un psicólogo terapeuta. ¿Tú qué opinas de esa participación de los psicólogos? Sí, yo creo que es muy importante y cada vez está haciendo más auge en esto, porque si bien es cierto, yo creo que nos complementamos, ¿no? Es importante que la persona que en algún momento requiera el apoyo psicológico sepa que puede tener a alguien ahí que lo puede estar atendiendo en el momento que lo necesite. Yo creo que eso es parte de darles como más seguridad y más confiabilidad a todos estos procesos que de repente las personas pues acuden a solicitar. Importante también que conozcan sobre esos puntos, ¿no?, de cómo se pueden conducir en materia penal. Aquí el primero que va a conocer sobre el tema, en este caso tenemos un centro de detención temprana, donde pues ahí se recepciona. ¿Les puedes ampliar un poquito más de ahí? Pues es con el Ministerio Público, pero cómo se trabaja dentro de esa área al momento de tener a las personas de un conflicto. Ok, bueno, ahí se les escucha, ¿no?, porque las personas cuando llegan a solicitar un servicio en alguna institución, pues lo que llegan es como buscando quién le dé respuestas, ¿no? Y en este caso, ellos, el personal que está ahí, se encuentra ya capacitado para determinar, por ejemplo, si un caso es más para una conciliación, o sea que no es una cuestión tal vez práctica, ¿no?, o que tenga que ver con solucionar algo de manera tal vez un poco más rápida, ¿no?, y cuando es un conflicto y que sí necesita que se canalice a un área de mediación, por ejemplo, que las dos partes contribuyeron al conflicto, bueno, ok, es una mediación. Y si es una víctima y un ofensor definido, pues entonces es una junta restaurativa, ¿no? Ellos saben que digamos que para qué área canalizar a las personas. ¿Cómo podrían ellos, los facilitadores, buscar diríamos, el fondo del conflicto? ¿Cómo puedan darse ellos cuenta efectivamente que es una raíz? No es a veces el simple conflicto que se ve, sino que la raíz. ¿Cómo le hacen ustedes como psicólogos para buscar esa parte? ¿O cómo pueden acompañar en su momento al facilitador? Porque muchas veces el facilitador no puede solo en ese tipo de conflictos, porque hay emociones, hay duelos, ¿no?, y hay otro fondo de problemas, ¿no? Entonces ahí cómo trabajan ustedes con eso. Ok, bueno, cuando es así, se va pues buscando la forma de ir como siguiendo al ritmo y al tiempo de la persona, se va como siguiéndolo en su historia, en sus necesidades, en las cosas que va expresando. Por ejemplo, si vemos que hay mucha tristeza, hay mucho dolor y que aparte de este evento que vivió, pues trae como algunos otros eventos más, pues entonces en ese momento también se le clarifica a la persona y se le dice, pues yo veo que no nada más traes esta situación, hay otras, ¿no?, más atrás que te están generando pues mucho malestar emocional. Te gustaría, ¿no?, que buscáramos la forma de apoyarte o qué necesitas, ¿no? Y entonces damos pie a que las personas pues expresen acerca de sus necesidades. Pues sí, hay muchos logros que se han sido tan grandes en la comunidad, que está comprometida a esa reintegración de las personas. La red de apoyo que siempre he dicho, judiciales, locales, de fiscalías a nivel estatal y federal, donde cada una de esas instituciones a nivel estatal o nacional
estén en apoyo necesario para garantizar la efectiva reinserción también de las personas, ¿no? En este caso hay muchas cosas que a veces nos confunden, ¿no? La sociedad cree que a lo mejor el conflicto que llegó va a ser conocido por muchas personas más, entonces no hay esa confidencialidad. ¿Me puedes hablar un poco de uno de los principios que rectores de nuestra ley de mecanismos alternativos nos habla de la confidencialidad? Pues eso, bueno, ese principio es uno de los básicos, ¿no? Aparte de la voluntariedad, la confidencialidad, porque esto da la pauta a que las personas se puedan abrir libremente y nos puedan contar, ¿no?, acerca de lo sucedido. Si nosotros acudimos a alguien que vemos que ya le está diciendo al de al lado lo que está pasando, pues de entrada ya no nos sentimos cómodos. Pero si yo veo que esta persona se reserva esa información, incluso me garantiza que no va a ser ni testigo, ni lo va a ir a contar a las otras personas que están allá afuera, sino que lo hace en un lugar seguro, privado, donde está a puerta cerrada, pues eso da pie a que la persona se sienta a gusto, se sienta cómoda y pueda contar libremente lo que pasó y pueda hablar acerca de sus emociones, de cómo se está sintiendo, de qué es lo que necesita, ¿no? Y eso ayuda bastante para el proceso, ¿no? Entonces es para mí uno de los principios básicos, ¿no?, en estos métodos. Hay otros, es la flexibilidad y la simplicidad. Hablamos de flexibilidad, que tiene que ser lo más flexible posible y lo más simple, de una forma que la gente te entienda, ¿no?, sobre lo que tú le vas a explicar, ¿no?, o el trabajo que vas a hacer en ese momento. ¿Me puedes ampliar un poquito sobre ese tema? Ok. Por ejemplo, Oaxaca tiene mucha cultura, tiene muchas regiones y hay como diversidad de lenguas, ¿no? Entonces, parte de la flexibilidad a veces es, ok, no te entiendo, puedo buscar a alguien que me traduzca y que me ayude a comunicarme contigo, ¿no? O puedo trasladarme al lugar donde se te hace tal vez un poco más cerca, o puedo en algún momento, no sé, si me dices que vienes retrasado en tiempo, esperarte un poco, ¿no? Es parte de la flexibilidad. Y la simplicidad, ¿por qué? Porque entonces tenemos que empezar a utilizar el lenguaje de las personas. No podemos llegar a veces con tecnicismo, sino hablarle en su propio idioma, ¿no? O sea, tratar de estar lo más cercano a la persona, y que eso es básico en la empatía, ¿no? O sea, ponernos en sus zapatos realmente y caminar con ellos, ¿no?, un rato. Entonces, es parte de lo que yo creo que ayuda también a que se dé un buen resultado en el proceso. Muchos de los pocos resultados que hay es porque no hay esa escucha activa, ¿no? Tenemos que tener una escucha activa de la cual también podamos entender a la otra parte, escuchar en realidad qué es el conflicto en realidad, de lo que por qué llegaron ahí en ese momento. ¿Puedes ampliar un poquito más de ello? Sí, bueno, la escucha activa se refiere a escuchar con todo tu cuerpo, ¿no? O sea, estar realmente con la otra persona, acompañarla y no perder como la secuencia de lo que te está diciendo. De repente nosotros pues medio escuchamos al que está al lado y que nos está hablando, ¿no? Pero cuando ya realmente nos ponemos en serio a escuchar activamente, pues nuestra postura cambia, hasta incluso nuestra forma de sentarnos, nuestra forma de disponernos a escuchar. Tal vez nos acercamos más, si es que no escuchamos bien de un lado, pues nos acercamos más, o vemos, por ejemplo, los cambios de la persona, tanto sus cambios en sus emociones como el cambio de postura, ¿no? Todo lo que la persona nos está indicando que está sintiendo, porque hay personas que llegan, por ejemplo, y no hablan, ¿no? De inicio no hablan, y entonces dices, bueno, algo le está pasando, está comunicando, sí, desde el silencio, pero está comunicando algo, ¿no? Por eso para todo mediador es importante esta parte de conocer acerca de la teoría de la comunicación humana, ¿no?
y saber un poquito más acerca de los axiomas de la comunicación y todo esto que nos ayuda como a entender más a la otra persona que tenemos enfrente, ¿no? Entonces es importantísimo escuchar, pero con todo tu cuerpo. Hay otra situación de la que muchas veces la ciudadanía no comprende en ese momento, que les explique en realidad, te dicen mediación, conciliación y junta restaurativa, pero muchas veces ellos están confundidos, no les explican, y a veces, como hablábamos, la voluntariedad otra, dicen es que es de manera voluntaria, les voy a hacer 2, 3 citas, entonces ellos muchas veces se desesperan, porque dicen esto no prospera, es de manera voluntaria, no hay participación de la otra parte, yo sí quiero resolver mi conflicto, pero ellos no quieren un mecanismo alternativo. ¿Tú qué podrías decirnos o decirle a la ciudadanía sobre este tema? Bueno, que si no hay voluntad, pues difícilmente se va a poder solucionar algo, ¿no? Es necesario que estén ambas partes, pero también es importante que no se sientan obligados, o sea, nadie los puede obligar a participar en un proceso, o sea, es totalmente voluntario. Incluso hay personas que no precisamente al terminar un proceso llegan a un acuerdo, puede ser que no lo lleguen, pero lo más importante y lo más rescatable aquí es que terminaron por escucharse, ¿no? Dialogaron, lo que tal vez no habían hecho en mucho tiempo, terminaron haciéndolo. Entonces, para el mediador creo que también eso es muy satisfactorio, el ver que las partes sí lograron como ese objetivo que era escucharse, ¿no? Y pues definitivamente nadie nos puede obligar a nada, ¿no? Hay personas que simplemente dicen no voy a firmar un acuerdo, pero sí me comprometo verbalmente a hacer esto y lo hacen, ¿no? No sé en qué consista, de repente yo he visto casos, por ejemplo, de la Sierra Juárez, donde para ellos es muy importante el poder de la palabra, ¿no? Que si ellos se comprometen a una determinada hora o a hacer un pago, lo hacen y no necesitan un acuerdo, pero digo, varía mucho en las personas, en su cultura, varía mucho. Hay personas que dicen, no, pues para mí sí es importante un acuerdo y lo firman, ¿no? Y también lo cumplen. Como yo decía, finalmente el objetivo también es que las personas dialoguen. Como en nuestro sistema penal, pues hablamos de cumplimiento inmediato y cumplimiento diferido, ¿no? Que es muchas veces de lo que la ciudadanía no entiende cuando es de manera inmediata. No solamente es que las personas conozcan sobre estos mecanismos, sino también que conozcan que la imparcialidad entre los facilitadores ahora en materia penal. ¿Qué nos puede decir eso sobre la imparcialidad? Pues es fundamental porque podemos ser empáticos con las personas, pero no podemos ni juzgarlos, ni etiquetarlos, ni tomar partido, ¿no? Vuelvo al caso de, por ejemplo, está una pareja y está en situación de divorcio, yo no puedo ponerme de un lado y decir, bueno, el otro tuvo la culpa, ¿no? O sea, no estamos para eso, estamos para propiciar que estas personas puedan escucharse, ¿no? Y para dirigir el proceso, pero no para tomar partido por alguno de ellos, ¿no? Incluso por muy doloroso que pueda ser el caso, nosotros no tomamos partido, o sea, simplemente nos enfocamos a realizar el trabajo, el proceso, lo mejor que se pueda, ¿no? Con todas las estrategias y técnicas que tengamos. Cuando el facilitador penal se encuentra solo, trabajando con sus habilidades, sus herramientas, en un conflicto, en este caso cuando hay una denuncia o una querella, muchas veces, pues antes no se llevaba un registro, pero muchas veces las personas dudaban sobre si resolvían su conflicto, si sí firmaban el acuerdo reparatorio, si antes se le llamaba convenio, ahora es acuerdo reparatorio, ¿no? Y muchas veces ellos siempre estaban acompañados de alguien, un abogado, y muchas veces era como que ellos se dejaban guiar por lo que dice mi abogado. Pero esa partecita me gustaría que explicaras de cómo sí pueden ellos participar y que sí se pueden ellos también capacitar en mediación, conciliación, junta restaurativa, para que conozcan una parte, ¿no?, de ello y puedan entender el trabajo que desempeñan los facilitadores ahora en materia penal y también los psicólogos que acompañan sobre este proceso.
¿Para qué? La finalidad es resolver un conflicto. Entonces me gustaría que les comentara sobre esa importancia, que sí, ellos sí pueden participar. No sé qué nos puedes opinar. Pues es muy importante la participación de ellos, puesto que en ocasiones las personas se sienten respaldadas, ¿no? O sienten la seguridad de que les están dando también como su importancia a su abogado. Entonces, yo creo que se puede hacer un trabajo estupendo con los abogados, simplemente delimitar nada más, ¿no? En esta cuestión de que para las reuniones pues son las personas las que dialogan y las que toman las decisiones, pero en algún momento ellos pueden acompañarlas y dejarlas ahí, ¿no? Para que ellas pues aprendan realmente a dialogar, porque es algo que se le queda pues para siempre, ¿no? O sea, llevan un proceso de mediación, pero es algo que aprenden y que les es útil para toda su vida, ¿no? Porque ya pueden saber, bueno, si dialogo, pues las cosas mejoran, no hay violencia, no hay conflicto que vaya a trascender. Entonces es algo que a las personas les gusta mucho, ¿no? Porque dicen, bueno, si ya pude resolver mi conflicto con esta persona, tal vez pueda resolver mi conflicto en lo posterior con alguna otra que se presente. Entonces estamos generando una cultura de paz, y yo creo que los abogados pueden contribuir, y cada vez son más los abogados que contribuyen a que esto se dé, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer un equipo muy muy bueno, siempre y cuando, bueno, haya como esta delimitación que yo digo, o sea, limitas tu participación y la de los mediados o de las personas interesadas, y yo creo que puede dar un muy buen resultado. Pues sí, los mecanismos alternativos de solución de controversia contribuyen a resolver pues un conflicto en materia penal, y que su solución es más integral, realista, eficaz y con mejores resultados, con una mayor eficiencia en el tratamiento de algún delito. En este marco que favorece a la cohesión social a través de la coordinación con la comunidad, que se participe junto con las víctimas, las personas que son ofensoras en una solución de controversia, que esa comunidad construya que esa paz que necesitamos en Oaxaca, que conozca sobre esta forma terapéutica, porque también podríamos decir del acompañamiento del psicólogo que es terapeuta, que es importantísimo que esté junto con el facilitador para que ellos juntos lleven una estrategia de un trabajo eficiente y las personas se vayan con ¿cómo podríamos decir? Con algo como que se sientan felices de que sí pudieron resolver ese conflicto, que ya no se vayan con ese miedo de que me pueda hacer algo, con ese miedo de que no me va a pagar, o sea, que terminen ellos reparándose y que fomentando esa cultura de paz, que crean en la fiscalía y que crean en el poder judicial, ¿no? En su momento, y que crean que también hay mediadores privados que pueden resolver esos conflictos a través de programas, a través de esa forma complementaria entre las víctimas, los acusados, los imputados, de cómo los puedes trabajar, hablando de materia penal, en otras materias de cómo puedes trabajar con el ofensor, cómo puedes trabajar con la víctima, cómo podemos hacer un espacio donde tenemos terapéuticas, psicólogos, victimólogos, y esa controversia, no solamente en materia penal, nosotros enfocándonos en otras materias, como habíamos dicho desde el principio, en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil, es importantísimo que conozcan cómo podemos resolver, ¿no? Pero a través de un mecanismo alternativo, que puede ser, como ya habíamos hablado, la mediación, la conciliación, ¿no? Y la junta restaurativa. Entonces es importante que ya empecemos a trabajar en ese tema, fomentando la cultura de paz, y que conozcan ustedes sobre este tema, que en Oaxaca pues estamos trabajando los mecanismos alternativos, pero solo fiscalías y poderes judiciales, ¿no? Y que en otras materias pues entran los mediadores privados, que van a estar trabajando en mediación y junta restaurativa, que ese es el tema que nos ocupa y por la cual también fuiste invitada, que te reintegras al grupo del colegio de mediadores y que tú vas a participar en ese tema, ¿no?
donde vas a tener que capacitar a las personas cómo poder en su momento tratar a niñas y niños y adolescentes, ¿no? Tratar con personas adultas, cómo las estrategias, las herramientas, las habilidades que tú nos puedes apoyar, ¿no? en este reto que tenemos fomentando esa cultura de paz en Oaxaca. Claro, yo veo que sí es muy importante todo esto que se está trabajando, ¿no? Que se ha empezado a hacer y que finalmente está generando también como mucha curiosidad y también mucha participación por parte de diversas áreas, ¿no? O sea, cada vez son más las áreas que voltean a ver, ¿no? los mecanismos alternativos de solución de controversias y quieren saber, ¿no? Yo en mi campo, lo que es la psicoterapia y lo que es la psicología, pues he encontrado muchos colegas que me dicen, oye, a nosotros no nos capacitaron en conflictos, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle? Y también he conocido muchos abogados que dicen, pues es que yo quiero aprender un poco más acerca de eso, se me hace bastante interesante. Incluso al escuchar también a personas que ya han llevado sus procesos, dicen, pues no es terapia, pero es sanador, ¿no? Pude hacer lo que no había hecho durante años y hoy puedo dormir tranquilo, hoy puedo estar pues con mi vida normal, ¿no? Vuelven a tener como su seguridad y yo creo que esa es parte de lo que necesitamos en Oaxaca, sentirnos más seguros y más seguras, estar en armonía, vivir en comunidad, hacer comunidad, no aislarnos, sino hacer equipo. Y yo creo que esa es parte de lo que tenemos que fomentar y yo estoy bastante interesada en continuar pues fomentando, ¿no? Y colaborando, contribuyendo desde mi formación tal vez, ¿no? Y también desde esta parte, yo me considero restaurativa, entonces desde esta parte restaurativa, ¿no? Pues es importante tu participación con nosotros porque pues como psicóloga, terapeuta, nos puedes aportar muchísimo y podemos ayudar a muchas personas en realidad. Primero ver un conflicto, ¿no? Y de ese conflicto nosotros vamos a analizar, ¿no? Para poder nosotros en su momento dar una conclusión de ese análisis que hicimos y sobre qué mecanismo vamos a utilizar. Porque como bien decíamos desde un principio, no cualquier mecanismo podemos utilizar. Tenemos que buscar el que sea conveniente para el conflicto que estemos tratando en su momento. Entonces, pues te agradezco tu participación. Iniciamos con este reto de fomentar la cultura de paz en Oaxaca, de la cual esperemos ser escuchadas, ¿no? Y esperemos esta participación de más personas que nos acompañen en este momento, que después vendrán otras psicólogas hablando de otro tema que es importantísimo que la ciudadanía conozca. Muchas gracias por todo y pues también un saludo a todo este público de Blanco y Negro. Fomentando una cultura de paz en Oaxaca. Muchísimas gracias.